Hola, ¿cómo les va? Feliz mediodía, acá estamos, esto es Consenso y estos son los principales títulos. Ya es ley la emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan, la ley que lleva el nombre de este hospital emblemático. La sanción superó los 2/3. Esto sucedió ayer en el recinto del Senado. También quedó aprobada la ley de financiamiento universitario. La votación fue de 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones en la Cámara Alta. El puesto está vacante. Estamos hablando del nuevo defensor de la niñez y la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes están analizando los perfiles de los candidatos para ocupar ese cargo. Bienvenida, Debbie, ¿cómo va? Buen día, Mel, ¿cómo estás? ¿Qué semana? Ay, no puedo con mi vida. Interminable. Nunca anhelé tanto un viernes como esta semana, creo. Mi cara lo dice todo. No, pero no, bueno. la de todos. Estamos agotados, obviamente, porque bueno, hubo 2 sesiones muy importantes, pegaditas, Sí. y con mucha intensidad también en la calle, ¿no? Mucha expectativa que obviamente contagiaba el clima que se palpitaba dentro del recinto. Totalmente, porque eran todos temas sensibles. Recordemos que acá en la Cámara de Diputados se avanzó con el veto a la emergencia en discapacidad, que eso obviamente movilizó y mucho a lo que tiene que ver con el ecosistema en discapacidad. Eso ahora quedó en manos del Senado, que tiene que ver, si insiste, con la ley que vetó el presidente Javier Milei. Y también el miércoles se trató uno de los proyectos previsionales, que es otro de los colectivos que se viene movilizando aquí en las puertas del recinto. Exactamente. Del recinto, no, del Congreso. Bueno, sí, está también, bien. ahí cerquita. Y después ayer tuvimos también una sesión mucho más larga de lo que esperábamos, la verdad, donde el gobierno se comió 7 palizas al hilo, podemos decir. Porque por un lado se rechazaron 5 decretos delegados que habían sido firmados por, obviamente, el Poder Ejecutivo, gracias a las facultades delegadas que le dio el Congreso con la sanción de la Ley Bases. Bueno, esos 5 decretos ya cayeron, ya los había rechazado el Senado, así que ahí lo que tiene que ver con la intervención en el INTI y en el INTA, la disolución de, por ejemplo, Vialidad Nacional y también la intervención en lo que es el Banco Genético el Banco Genético de de Datos. esos se cayeron esos decretos y por otro lado se avanzó con otras 2 leyes, o sea, ya quedaron sancionadas. Por un lado lo que tiene que ver con la emergencia para el Garrahan y por otro lado lo que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario, que por segundo año consecutivo el Congreso de la Nación avanza con una ley en ese sentido. Recordemos que el año pasado se había sancionado, Javier Milei la vetó y gracias a los 87 héroes logró blindar ese veto. Vamos a ver si en esta ocasión tiene suerte, ¿no? Bueno, y ya cada vez más cerca de la campaña, también todos estos temas, en cómo van repercutiendo en la imagen del presidente de la Nación y de todo el armado del equipo, con la expectativa de saber qué es lo que ocurre en los distritos más sensibles, principalmente la provincia de Buenos Aires, que es la que más electores tiene y por lo tanto también más cantidad de personas son representadas luego dentro del Congreso de la Nación. Nos vamos con nuestra primera invitada, con la diputada Campagnoli. Hola diputada, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, decíamos recién con Debbie, con mi compañera, con Débora Durita, que fue una semana muy intensa y también cargada o marcada por una fuerte presión en la calle, ¿no? Con las distintas protestas que se fueron movilizando para ver qué es lo que hacían ustedes, los legisladores. Sí, la verdad fue muy movilizante ver a los familiares y a las personas que sufren alguna discapacidad en una tarde lluviosa estar manifestándose, inclusive la noche anterior. Así que, bueno, finalmente pudimos revertir ese veto, rechazarlo, todo en un contexto difícil, ¿no? Sí. Es el día que se filtraron los audios de un director de discapacidad que descalificó muchas veces a las personas con discapacidad y que tan luego está la investigación y los allanamientos que se hicieron hoy por cuestiones de coimas y hoy está prófugo, por lo que Sí. entendí hasta el momento, por lo menos. A ver, claro, sí, se lo está buscando porque lo que también importa es poder dar con el teléfono de esta persona para ver si ahí también se puede encontrar algún tipo de derivación de todo esto, que es la parte, digamos, la puntita del iceberg, ¿no? Lo que se conoció. Claro, porque es un gobierno que no solamente
le recorta los recursos y le financia a las prestaciones para la discapacidad, sino que también hace negocios con la discapacidad, parecería, y es lamentable porque creímos que, o muchos creyeron votándolo, que se venían a terminar con las prácticas del kirchnerismo y vemos que es una continuidad de lo que es el kirchnerismo. Y tanto que la criticaron a Lilita cuando dijo, cuando fue la causa Libra, cuando dijo Karina Cajera, este, eh, estamos comprobando que otra vez Lilita tenía razón, ¿no? Pero bueno, vayamos a lo que se aprobó ayer. Es una satisfacción, primero, saber que estamos revirtiendo. A ver, todos queremos que a un gobierno le vaya bien. Nadie quiere que al gobierno le vaya mal, que a un gobierno le vaya mal, por lo menos desde nuestro espacio. Pero cuando le va mal a un gobierno, le va mal a todos los argentinos. Pero no es a costa de cualquier cosa. Ujú. Los argentinos estos 2 años hemos hecho un gran esfuerzo, no lo hizo el gobierno, lo hicieron los argentinos al esfuerzo para mantener este equilibrio fiscal, para que baje la inflación. Muchos han tenido que reducir sus costumbres, sus prepagas, sus salidas, sus vacaciones. Han tenido el que los tenía que cambiar dólares para poder pagar la luz, que se quintuplicó. Es decir, es un esfuerzo de toda la sociedad argentina. Pero ese esfuerzo no puede transformarnos en una sociedad tan chiquita, donde ese esfuerzo de generaciones que se formaron en la universidad pública, en la escuela pública, que tuvieron el beneficio de la salud pública, ese sacrificio se eche por la borda y convengamos en achicar y no darle la mano al que... si el esfuerzo que hicimos los argentinos no sirve para que le podamos sostener la mano al que está en debilidad, ¿para qué sirvió ese esfuerzo? Ujú, ujú. Para eximir de impuestos a los más beneficiados, a los que tienen mayores ingresos, o es un esfuerzo que lo hacemos para sostenernos como sociedad en los valores cristianos, en los valores de la familia, en los valores institucionales que siempre ha tenido la Argentina. Entonces, bueno, yo creo que por más que entiendo que es una cachetada para el gobierno tiene que entender que todos queremos que vaya bien a un gobierno, pero no es a costa de todo. Y en eso estamos enmarcados, ¿no? Y creo que ayer fue otra, como lo fue el otro día cuando se rechazó el de discapacidad, señales que el gobierno tiene que entender que no es contra nadie, sino que es a favor de otros y que tenemos que legislar en ese sentido. Diputada Débora Urieta la saluda. También, Débora, es una alegría enorme verte ahí, me bueno, encanta. Ah, gracias, vamos, gracias. el fans club de Débora. Bueno, tengo una fan, nunca me pasó esto. Te quería consultar por tema, la sesión del miércoles, que se avanzó también con la Comisión Libra, ¿no? Si crees Ujú. que tendría que avanzarse en una herramienta, en un cuerpo, en el armado de una comisión similar por este tema que estuvo muy presente durante toda la sesión del miércoles, que son las filtraciones del caso Spagnuolo, si crees que se puede hacer algo desde el Congreso en ese Sí, vi sentido. que, vi que, si no me equivoco, el diputado Paulón Sí, pidió una comisión investigadora. Creo que están muy bien las comisiones investigadoras, como también tenemos que avanzar con la del fentanilo, también. que ya hay varios pedidos y que estimo la semana que viene vamos a tratarlo en comisión. Obviamente que la comisión investigadora no tiene facultades judiciales, no puede condenar, no puede tomar determinadas decisiones, pero sí puede interpelar, sí puede ser como una colaboración de la justicia y muchas veces las comisiones investigadoras han tenido la suerte de ser comisiones que han presionado es decir, la función de la comisión, o mejor, el desarrollo de la comisión ha contribuido para que algunos jueces que son más lentos decidan agilizar causas que si no llevan años y también que una causa sea muy larga es una injusticia para los que queremos justicia, Mm. para el que está imputado, que tal vez es inocente y lo tienen 17 años en una causa, y para que si es culpable, la justicia llegue cuanto antes. Porque yo siempre digo y lo sostengo, que estos 40 años de democracia, si hubiéramos tenido una justicia ágil, idónea, valiente, que se anima a sancionar más allá de la corrección política del momento de turno, hubiéramos tenido funcionarios más probos, funcionarios más funcionarios y te digo en todos los ámbitos, en un mundo privado y mundo público. Cuando vos tenés una justicia que actúa en tiempo y forma, todos hacen mejor las cosas. Entonces, yo soy una gran
persona que acuso a la manera que se eligen los jueces, a la manera en que la justicia no tiene un seguimiento, y cómo se desarrolla para poder tener una justicia verdadera, en favor de la democracia, ¿no? Diputada, cuando se conoce más allá de si se aprueba o no se aprueba la cantidad de votos, observamos que hubo algunos diputados que cambiaron directamente, que pasaron del afirmativo al negativo, y otros que se abstuvieron. Dentro de su espacio político, ¿a qué tipo de elector le hablan? ¿Quién es el argentino que va a confiar en ustedes dentro del Congreso para elegirlos, tanto en el Senado, bueno, que sabemos que usted es candidata al Senado de la Nación, como en la Cámara de Diputados? Porque, ¿sabe? Le consulto esto en el sentido de que creo que hay mucha desorientación, ¿no? Desorientación política, porque ¿quién le puede dar la espalda a los jubilados que todos los miércoles dicen que tienen hambre? Esa es la parte que no me explico cuando lo entiendo si uno es libertario, porque ahí lo que se justifica es un programa de gobierno y se justifica alineamiento, iba a decir otra palabra que significa otra cosa, una alineamiento, y por suerte me corregí. Alineación. Sí, y por otra parte hay otros diputados que me parece que no se termina de entender qué están pensando cuando reconvierten su voto o directamente se abstienen. Mira, en la sesión del otro día pasó algo increíble, ¿no? Que la polarización por una campaña electoral, en ciernes, impidió que los jubilados pudiesen llevarse el 7,2% y la actualización del bono. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros desde la coalición cívica propusimos que no se votara a todo o nada, Mm, sino que se insistiera en algo que es posible, que se llama una insistencia parcial, que es votar artículo por artículo, y de esa manera, 6 de los diputados que se abstuvieron, que fueron los votos por los cuales no pudo ser rechazado el veto, hubieran acompañado ese 7,2% y ese, bono, esa compensación del bono, es decir, actualización del bono, perdón. ujú. ¿Por qué te lo digo? Porque ellos no querían votar ni moratorias ni cajas previsionales provinciales, pero sí iban a votar esto. Entonces, se lo dijimos al kirchnerismo. Se lo dijimos al kirchnerismo y el kirchnerismo dijo, no, 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 a todo o nada. Queremos que la gente se dé cuenta que mi ley está en contra de los jubilados. Entonces, en esa polarización Mm. electoral que busca el Mm. kirchnerismo con el mileísmo, los jubilados se quedaron con nada. Y eso hay que decirlo. Porque Igual, si hay algo que tiene la coalición cívica la coalición cívica es una coherencia en estos 25 años que llevamos como partido, sin haber tenido nunca una denuncia por corrupción de ninguno de los diputados ni integrantes provinciales o nacionales que ha tenido. Mm. Pero no solamente es esa coherencia, sino que hemos tenido coherencia en la defensa de los derechos de los jubilados. Y eso hay que decirlo, porque hay veces que la gente se queda en la polarización, no se da cuenta y busca o votar a este porque le gusta o votar a este porque quiere que no gane mm, este. eh, Y no se da cuenta que lo que tiene que fortalecer son los espacios donde, como la coalición cívica, que somos un espacio pequeño, em, pueden llevar su voz con coherencia, como lo hemos hecho durante estos 25 años. Así que vos me decías, ¿a qué electorado apunto? Y apunto a ese electorado que hoy está desconforme con, el destrato que hizo el gobierno en el cierre de listas con el PRO, con la sumisión a la que obligó al PRO y a otros aliados, provinciales, que no le gustan los modos, que no le gusta el insulto, que cree que la palabra construye y destruye y que es importante el respeto por el otro aunque pienses distinto. Que sabe que se ha hecho un esfuerzo muy grande y que quiere cuidar ese esfuerzo, pero no es a costa de todo. justamente Entonces, a ese perdón. electorado, Mm. a ese electorado de la ciudad de Buenos Aires es al que yo apunto para poder mechar en la polarización y poder lograr, tener una banca de senadora representando la ciudad donde nací. Justamente te quería preguntar, la coalición cívica siempre estuvo en contra de las facultades delegadas. Ayer Ujú. finalmente se rechazaron 5 decretos en los que se pudo avanzar justamente por las facultades delegadas. ¿Cómo viste la resolución por parte del Congreso? Y si crees que, más allá de que hayan sido rechazados, ¿tuvo algún impacto, por ejemplo, en el INTI y en el INTA, este tramo en el que estuvieron en pie más allá de la intervención judicial? Mira, nosotros, como bien dijiste, siempre votamos en contra de todas las facultades delegadas, no como algunos que se las han votado a algunos gobiernos y a otros no. Mm, Entonces, nosotros
por convicción, Lilita crea el partido cuando se le dan los superpoderes a Cavallo en el gobierno de la Rúa. Entonces, nosotros siempre hemos votado en contra de las facultades delegadas. Cabe agregar que en estas facultades que se le votaron al presidente el año pasado, él se excedió, que Ah, es un proyecto de Victoria Borrego muy claro, rechazando el decreto de modificaciones en el INTA, Mm. porque claramente en la ley bases, además, cuando se le votaron, voto que nosotros no hicimos, las facultades delegadas, se estableció que no podían afectar al INTA, es decir, específicamente se Tal lo cual. nombra al INTA, entre otros. Entonces acá hubo un error en delegar las facultades para nosotros, pero además un exceso en el gobierno en lo que hizo. Pero además, vos ponete a pensar, un país que tiene las rutas destrozadas, donde el ministro Sturzenegger acaba de festejar con liviandad que se permiten los bitrenes, que tienen entre 25 y 30 metros de largo, para circular por todo el país, en rutas de 2 carriles. Es decir, que tienen una de ida y una de vuelta. ¿Vos sabés lo complicado que va a ser para los que transitan las rutas tener las rutas llenas de bitrenes y no poder traspasarlos porque van a una velocidad de 80 kilómetros? Tal vez vos tenés que ir un poco, estás autorizado a ir un poco más y lo dificultoso y lo peligroso que es esto. Entonces, bueno, en un país donde vos tenés las rutas destrozadas, obviamente que hubo muchísima corrupción en vialidad y por eso fue condenada Cristina y un montón de funcionarios. Pero eso no quiere decir que no haya que tener un órgano rector que haga las cosas bien, que pueda hacer las licitaciones y los controles a los concesionarios y las licitaciones para las rutas argentinas, que como reitero, están destrozadas. Evidentemente los funcionarios van en helicóptero o no van o no miran para abajo y no se dan cuenta de lo que está. Entonces hay como una irresponsabilidad y un engaño a la población, queriéndole hacer que estamos con la motosierra cortando cosas que no sirven, cuando en realidad lo que tenés que cortar es al que no sirve, no a la institución, no a la repartición que tiene que hacer su tarea de manera adecuada, ¿no? ujú. Diputada, le queremos agradecer mucho este tiempo con nosotras. Es un placer siempre conversar y bueno, seguimos de cerca todo lo que suceda e informamos absolutamente escuchando a todas las voces dentro del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias por darle siempre un espacio a la coalición cívica para manifestarse. Siempre, por Hasta luego. supuesto. Gracias, diputada Campagnoli. Seguimos adelante. Debbie, vos trajiste un proyecto del diputado Goyán. Cambiamos Sí, completamente sí, con te estos traje un temas. tema nada que ver para romper un poco con lo que pasó Lo esta semana. rutinario. Exactamente. Perfecto. Yo te traigo proyectos para que vos opines, porque yo sé que vas a opinar sobre este. Es una iniciativa justamente del diputado de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, quien supo ser también ministro de Salud en el pasado, que plantea básicamente la implementación obligatoria de un kit de salud menstrual integral. Ajá. ¿Dónde los vas a encontrar estos kits? En todos los establecimientos públicos y privados, y el objetivo de esta iniciativa es que se los equipare en importancia al botiquín de primeros auxilios. Ok. Ahora lo vamos a pasar a cómo se aplica o qué implicaría de sancionarse esta ley que obviamente falta y mucho. Recién se presentó un proyecto, tendría que avanzar en comisión y demás, etcétera. El diputado Goyán, que es de la provincia de Buenos Aires, Sí. ¿no? En realidad me parece que aborda una temática que es muy importante porque hay muchas mujeres que por falta de recursos no pueden comprar y hacerse de su... No sé si estaba dentro de lo que presentabas, No, contalo, pero decilo. que por falta de recursos por ahí no tienen las posibilidades de cambiar todos los insumos que están relacionados con el periodo menstrual, y muchas de ellas, a propósito de esto y por la falta de esos recursos, por ahí no van a la escuela, Exactamente. no salen de la casa. Quedan como supeditadas a esos días de menstruación y no hacen nada porque no tienen cómo ponerse ningún Afrontar, ningún exacto. tipo de insumo para poder, salir a la calle con comodidad y con confianza. Me parece que no es menor esta propuesta, por eso te porque digo. es un componente muy alto de un extracto social
muy vulnerable, muy pobre, que realmente ve limitada su Y vida. son muy costosos. Y es claro, algo que y necesitas aparte, para salir a trabajar, a la escuela, a la facultad, lo que exacto, sea, totalmente. Aproximadamente una mujer menstrua un promedio de 5 días en el mes. Entonces imagínense si 5 días en el mes se lo pierden en el colegio, se lo pierden en el trabajo, se lo pierden en lo que fuere, en Exacto. cualquiera de sus actividades, es mucho. Es mucho y 5 días por mes, todos los meses, digo, Por o sea, eso. y el costo que eso significa, ¿no? Bueno, ¿y qué justamente implica esta iniciativa de Goyan? El acceso gratuito a toallas higiénicas, tampones, copas menstruales, protectores diarios, guantes descartables, alcohol en gel y otros elementos esenciales para la gestión menstrual. Pero también la iniciativa plantea campañas de difusión y concientización y material educativo justamente para promover el uso de este kit. ¿Y dónde podrían acceder las mujeres a este kit que te mencionaba? En espacios dedicados a la salud, el trabajo, la educación, la recreación, tanto en el ámbito estatal como privado, ¿no? No sé si estás al tanto de los valores y de los precios, pero realmente son insumos No, son carísimos, son real. muy caros y esta es la razón por la cual también se habla muchas veces de lo que son los impuestos rosa, Eso también. a donde las mujeres justamente tienen un gasto mayor mensual que los varones solamente en productos de gestión menstrual. Estaba estimado, yo creo que la consultora Damián Dipache Sí. lo había estimado. ¿A cuánto le lleva de sus ingresos a una mujer en su periodo de fertilidad menstrual? ¿Cuánto le lleva de sus ingresos entre estos insumos que mencionabas vos más analgésicos, ¿no? Porque muchas además veces, total. padecen dolores. Y después, lo que tiene que ver con el impuesto rosa es un impuesto transparente, es un impuesto invisible, no existe como tal por si alguna persona desprevenida, sino que todos aquellos productos que están dedicados a la femineidad, tanto por su color o su packaging, que mayormente es rosa y toda esta cuestión, que igual producto, cuando está destinado a la mujer, es un poquitito más caro encubiertamente, porque son unos pesos, ¿no? No es algo que es sideral o que es muy visible. Y ni que hablar todo lo que está relacionado a la gestión menstrual. Totalmente. Así que es un costo que, lo que vos decías, se vuelve para algunas mujeres decisivo y condiciona tanto su acceso a la educación, el trabajo, lo que fuere. Así que de alguna manera esta iniciativa busca darle una respuesta por lo menos a ese sector social. Vamos a ver qué suerte tiene la iniciativa, ¿no? Sí, además porque comprende, digamos, mujeres que van desde los 12 años aproximadamente hasta los 50, supongan, de un extracto social que realmente necesita de esto todos los meses. Que por un lado todo lo que es prevención de embarazo está cubierto también, que eso es por todo lo que es la ley de reproducción, pero esto no está cubierto y es un gasto muy importante y las mujeres, así como dejan de comprar otras cosas por falta de recursos, esto principalmente además les limita su cotidianidad, su vida. Exacto. Hacemos una pausa. En un ratito se suma nuestro compañero Gonzalo con mucha información y hay más voces de los protagonistas en una semana muy picante. Ya venimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados.
La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Bueno, lo incorporamos Dios a mío. Gonzalo, pero creo que después de lo que hablamos en el corte lo sacamos. Saquémoslo. Sobra. Sí, Este chico sí. sobra acá, Ya me sácalo. están Sí. acorralando, ya me están acorralando. Te Sacalo. digo, ¿cómo andas, Gonza? ¿Cómo andás, Meli? Bien. Vine a una mesa acá ya No, aparte no le dejamos a... Venimos con el kit menstrual acá No, a no. militarlo. Fue toda una Ahora nada más- Fue una estrategia para que justamente arranquemos con este Ah, año. era todo Solamente mentira. te podemos bancar si recomendás una buena serie o película para el fin de Eso. semana. Resolveme el fin de Solamente. semana porque Bueno, no voy a salir del sillón. Voy a recomendar una que es la fácil, que es En el barro. Ah, está buena, Está dicen, buena, ¿no? No está la estoy viendo A yo. ver, está buena, sí, porque es entretenida, pero bueno. Acá barro y un montón también. Muestra una realidad tremenda. ¿no? Ah, Lo no te ibas que a es- saludar a la Ese- actriz, es en- a la psicóloga de viudas que fue a la radio. Ah, Ay, sí, me sí, echó sí, mil, la no vi, sé la vi. cómo Este en se el llama. barro transcurre en una cárcel, ¿no? En un penal. Exactamente, sí. Es como el marginal, pero versión claro, mujer. es marginal, pero el penal femenino, digamos. ¿no? ahí Bueno, va. Hay y una todo novela, Gonza, vos eras un... Yo creo que Un estabas en pichón. No, creo que era un proyecto, Gonza. No existía, un yecto. vos tampoco. Que era Cinta, nuestra productora, perdón que te exponga Ay, así. mal, la se va a prendió acordar. fuego. Libertad Condicionada era la novela. Y transcurría con Moria Kazan, No, no la con vi. la UAN. Transcurría en UAN, un penal y buena, tremenda la novela, era fuertísima, pero Sí. estoy hablando de los qué sé yo, 85. Ah, no, yo yo no había no, yo era ahí, nacido. era bastante pequeña. Bueno, esto le va a interesar ¿Te mucho a acuerdas, nuestro Cintia? próximo diputado. Sí, perdón. Son temas muy justamente ya que relacionados. hablábamos Sí. en el barro y Sí. con esto. Mira, ves cómo te vincula todo. Lo sí. vinculo con algo que tiene que ver con lo legislativo, porque hay iniciativas y proyectos de diputados que proponen quitar los celulares. Ah, no, se armó una a las re personas polémica que con están eso. presos, Sí, sí, sí. Y en la serie se expone mucho, ¿no? Ahí va. Lógicamente. Sí, sí, sí. ¿Qué dice pone mucho. Cintia? Y en los estudios de TV también. Claro. perfecto. Bueno, pero nosotros necesitamos para hacer muchas cosas. Nos vamos con nuestro próximo invitado. Manténgannos paciencia porque es viernes. O sea, es lo que quedó. De nosotros. ¿Cómo le va, diputado Picat? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias. Muy bien. Está en la Buen provincia de viernes. Córdoba ya, ¿no? ¿Verdad? Así es. Bien. Así es. Bueno, ¿qué análisis hace de todo lo que pasó, ayer en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados? Cuéntenos. Bueno, comencemos a ver por el miércoles. Sí. El miércoles, primero que todo, admitir que fue una sesión muy tranquila, con mucho debate, larga, pero hace mucho que no veía una sesión donde realmente se podían discutir las cosas, nos podíamos escuchar. Ujú. Y que fue ordenada, que eso es muy importante. Había temas muy sensibles, yo creo que había una hipocresía muy importante por parte de los gobernadores que dentro de estos temas sensibles también pedían recursos para sus provincias, o sea que pedían recursos para jubilados, pedían recursos para discapacidad, pero también pedían recursos para sus arcas, y yo lo titulé como un golpe fiscal que querían hacer los gobernadores, refugiándose en estos temas sensibles. Dentro de todo, creo que se pudo frenar ese golpe fiscal que era básicamente propiciado por los montos que los gobernadores pedían de los impuestos del combustible y lo que sucedió con el tema del veto de diputados. Y con respecto al aumento de haberes, de aranceles dentro de lo que es los prestadores de servicios para discapacidad, creo que también es un mensaje para el gobierno, porque son temas que podrían haber sido resueltos por gestión y a través de la gestión y no con la intervención del Congreso. Así que Ajá. para futuras cuestiones me parece muy importante que el gobierno atienda lo que ha sucedido en el Congreso y que a través de la gestión se pueda prevenir este tema de que en realidad el Congreso no debería discutir ni aranceles ni paritarias y bueno, terminan yendo al Congreso a veces por alguna falta de gestión. Ujú. ¿Qué tal? Diputado Débora Urieta lo saluda. ¿Cómo vio Hola, Débora. el tuit previo a la sesión del vocero presidencial Manuel Adorni diciendo que estaban analizando actualizar el nomenclador de los prestadores de las personas a las personas con discapacidad, cuando el proyecto de ley se viene tratando desde febrero de este año, cuando tenemos a todo el ecosistema manifestándose y cuando, por ejemplo, Daniel Arroyo ponía el ejemplo de que este año se pidieron unas 500.000 pensiones no contributivas y apenas se dieron 500. ¿Qué le pareció que en medio de todos estos reclamos que vienen desde hace tantos meses, el gobierno se limitara a decir que están analizando
en base a las auditorías que se hicieron y cuando por lo menos yo fui y pregunté en Casa Rosada qué arrojaron esas auditorías, no tenían ni un dato para darme. Bueno, Débora, a ver, dos temas que nombraste y recalco. Por un lado, las expresiones de Daniel Arroyo, la verdad que es parte de la hipocresía del kirchnerismo cuando a los prestadores de servicio en el 2023 le sacaron el 60% de sus ingresos. Está bien, pero el nomenclador... sí. Digo para dejar claro eso y también voy a lo que me decía el gobierno, porque quiero hablar de las dos posturas. Okay. A ver, nuestro bloque viene hace 3 meses reclamando este aumento porque, a decir verdad, el gobierno en el 2024 le dio casi un 98% de aumento a esos aranceles y estuvo muy cerquita de la inflación del 2024. Pero durante el 2025, que ya habían transcurrido 5 meses sin ningún tipo de aumento, con prácticamente 12-13% de inflación, es donde los prestadores empezaron a levantar la voz y a atender la situación. Y también pedimos los informes respecto a las auditorías. Y llevaban prácticamente 65.000 pensiones que estaban mal otorgadas y que le iban a dar de baja, y creo que al día de la fecha 120.000. A ver, el tuit de Adorni, por supuesto que yo lo veo a destiempo, pero yo celebraba de alguna manera que espero que se concrete este aumento lo antes posible y bueno, que se dé. ¿Y pero por qué votó en contra de la ley? Al principio, ojalá que el gobierno se dé cuenta de lo que ha sucedido en el Congreso, que tiene que directamente darle el aumento a los aranceles. ¿Y por qué votó en contra de la ley? Porque es una ley mala. A ver, lo decía López Murphy, la ley es mala. La ley termina, primero, de alguna manera, si uno pone todo el paquete de ley, representan 2.000 millones de dólares, donde el gobierno no tiene la posibilidad de atenderlo. Pero además rompe el sistema de pensiones, porque es la misma que pasa con las moratorias. Le mete, de acuerdo al informe del OPC, 900.000 personas más al sistema que directamente lo destruye. Ahora, ¿qué dice López Murphy? Sí, la ley es mala, pero lo mismo lo voy a hacer porque... ¿Por qué? Porque está en campaña. Entonces, o hay honestidad intelectual o hacemos populismo. La verdad es que el gobierno tiene que resolverlo y darle el aumento a los aranceles. Y esa era la solución para que las posibilidades de los prestadores de servicios puedan atender a las distintas formas de discapacidades. Diputado Picat, ¿qué tal? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Bueno, ayer en el Senado se dio una jornada donde veremos, ¿no? En definitiva, en los próximos días se aprobaron 2 proyectos como la ley de financiamiento para las universidades y también para los hospitales pediátricos, poniendo el foco también en el Hospital Garrahan. Teniendo en cuenta que es una posibilidad, como lo venimos viendo en el mecanismo, y el propio Miguel Ángel Pichetto lo dijo en el Congreso, que habría que cambiar un poco este mecanismo, que no se puede estar haciendo ida y vuelta. Digo, pensando en un posible veto, si quiere, cuéntenos cuál es su postura respecto a estas 2 iniciativas, personal o del bloque, ¿no? Porque entiendo que ustedes son 6 diputados que también de alguna manera a veces votan todos juntos y a veces tienen como su parecer, obviamente pensando en los intereses no solamente a nivel nacional, sino en sus provincias. Pero ¿cuál es su opinión respecto a estos 2 proyectos aprobados? Bueno, te puedo hablar con el tema de Garrahan. Yo creo que lo mismo que discapacidad se puede solucionar antes de que haber llegado la ley. Y es mucho más complejo porque en realidad los ingresos no solamente dependen de la nación, sino también de la provincia y de la obra social. No voy a profundizar en ese tema, pero sí en universidad, y lo digo a título personal, porque dentro del bloque también tenemos gente que pertenece a la universidad, son profesores y seguramente tendrán otro parecer. Pero ahí en las universidades yo creo que hay 2 problemas y que no se va a la profundidad. En realidad hay problemas. Diputado, estamos... Sí. No, se está cortando un poco la señal, a ver. Ahora me escucha mejor. Sí, ahí está. Como que se congeló un minutito, pero ahí lo recuperamos. Ya está. Se quedó en la parte de universidades que dijo que había 2 problemas o 2 cuestiones a resolver ahí. Sí, yo creo que, digamos, hay 2 puntos de donde atacar el problema. Por un lado, creo que internamente dentro de las universidades, lo que se habló muchísimo a fin del año pasado respecto a su estructura, a sus costos,
a ver la cantidad de alumnos, a ver si realmente todas las universidades estaban dando las carreras que decían. Toda esa auditoría quedó en la nada y creo que es una corresponsabilidad entre el Estado y las mismas universidades que no han hecho su mea culpa y su trabajo y su introspección para ver qué estaba sucediendo y cómo en este nuevo modelo que todos nos estamos adaptando en minimizar los costos, cómo lo hacía también la universidad. El De asunto hecho, es que no la se, no AGN se está hizo. vacía. Sí, bueno, por eso digo que hay de alguna manera, hay una corresponsabilidad, nación y universidades. Universidades, por el solo hecho de su autonomía, en lo cual tampoco la nación puede Claro. cambiar su forma y su estructura, si no lo hace todo el Consejo Universitario. Y por otro lado, el Estado, que también tiene que poner a sus controladores a, por lo menos, informarnos qué está pasando con las universidades. Ahora, Después, el resto es todo un tema de paritaria. Y serán los trabajadores universitarios como cualquier trabajador que tendrán que disputar, ya sea en el Ministerio de Trabajo o en la Justicia, su salario. Si no, el Congreso se va a transformar en un Ministerio de Trabajo para cada una de las unidades que tenga el Estado que resolver. ahora, Por lo ¿qué cual, yo no estoy de acuerdo en que el Congreso tenga que meterse en la paritaria de la universidad. ¿Pero qué gestiona el gobierno? Ustedes justamente hace poco se sumaron al bloque de la Libertad Avanza y armaron un interbloque. ¿Qué gestiona? Si no hay paritarias, entonces el Congreso recoge el guante ahí. Salud no gestiona porque tenemos la emergencia en discapacidad, tenemos lo del Garrahan, que bien. Todo esto, ¿por qué? Porque no hay presupuesto. Educación nacional, lo mismo. No se actualizan los salarios docentes, no docentes. Jubilaciones. Le comieron el 7,2% a los jubilados. Hablan de una reforma laboral, una reforma previsional, no la mandan. Rutas nacionales, como está la causa, la ruta del dinero acá, disuelven rutas nacionales, que era la que se encargaba de hacer rutas. ¿Qué gestiona el gobierno de Javier Milei? Además de bajar la inflación ajustando. ¿Dónde está la gestión? Y es el Congreso el que tiene que resolver paritarias, pedir más fondos porque hace 2 años que no tenemos presupuesto. A ver, Débora, mencionaste un montón de temas y yo creo que en varios está bastante equivocada. Ah, ¿no? Porque, a ver, jubilaciones. Jubilaciones durante la época del kirchnerismo se le recortó el 40%. Está bien, Y pero ahora estamos en el mileísmo hace las 2 jubilaciones no es años. una cuestión de gestión. El gobierno está gestionando de acuerdo a la ley actual de jubilación. No, modificó la, no, modificó la fórmula pero previsional era y se actual, comió la no inflación de está. enero, diputado. ¿Cómo, Débora? Que modificó la fórmula previsional por decreto y tomando el IPC se comió la inflación de enero, que fue del 25%, por eso se reclama desde el Congreso que se le devuelva ese 7,2%. No, está claro, pero está cumpliendo de acuerdo al decreto, está gestionando y está pagando. A ver, Sí, con su fórmula. las jubilaciones de la gente que aportó 30 años, no la que entró por moratoria, Sí. se le aumentó un 15% respecto a noviembre del 2023. Y las jubilaciones que entraron por moratoria hoy están en un desfasaje de un 4,2% para abajo de acuerdo al 2023. Noviembre del 2023, último mes, entre comillas, de gestión de Massa y Alberto Fernández. Entonces, digamos las cosas como son. Sí, está bien. Diputado. Después el resto, a ver, gestionar una economía para bajar la inflación a los términos que estamos hoy, con más de 60.000 millones de dólares que fue el perno que le mandó el kirchnerismo respecto a la deuda privada hacia el exterior, y bueno, toda la complejidad, me parece que gestión hay. Que haya cuestiones particulares, como dijimos recién, Garrahan y discapacidad, bueno, son cuestiones particulares. Universidades, Global, salud. están gestionando, seguridad están gestionando, economía están Pero gestionando. la seguridad, lo único que veo es gestión en venir a reprimir a los jubilados, porque después a los jubilados le comieron el 7,2, no le actualizan el bono desde que No, Débora, asumieron. no tenés más planes y gerente de la pobreza en el obelisco. Todos los miércoles iba y no podías andar. No tenés la misma cantidad de muertes en Rosario. No, tuvimos tenés un una nena control, gaseada, tuvimos en la frontera de la un droga. fotógrafo que le balearon un Durante el ojo. kirchnerismo te pasaron un montón de camiones de droga. Pero el por acá, kirchnerismo por la perdió ruta las 9. elecciones, ahora gobiernan ustedes. Tuviste a una nena gaseada acá en las inmediaciones del Congreso. Tuviste el fotógrafo que le pegaron un balazo en el ojo. Y, a ver, pero estamos hablando de seguridad y vos Por me estás eso. hablando de casos puntuales. Yo Por estoy eso. hablando de la macro. Ok. Diputado, brevemente, perdón que cambio de tema un segundo. Hay mucha incertidumbre sobre la cantidad de personas que se creen no va a ir a votar
precisamente porque sienten que por ahí hay una distancia entre la agenda de las preocupaciones más importantes respecto de las cosas que después terminan sucediendo en el Congreso. ¿A ustedes les preocupa ese porcentaje que están dando las encuestas? ¿Están tratando de hacer trabajo de territorio para ver por qué las personas sienten esta distancia respecto de la agenda política? ¿Cómo van a tratar de subsanar esto? A ver, creo que a todos nos debe preocupar la falta de participación. No es una cuestión de que si queremos ganar votos o no. Creo que hay que hacer docencia y seguir insistiendo que la democracia y la urna es el momento donde tenés la posibilidad de ratificar o no el rumbo de un gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional. Entonces, ya sea ustedes o cada uno individualmente, debe hacer la docencia necesaria para que después no nos quejemos de quién nos está gobernando, vuelvo a decir, desde nivel municipal hasta nivel nacional. Entonces, la preocupación siempre está y bueno, lo importante es que sigamos los que tenemos la posibilidad de hablar a través de estos medios o ser referentes, decir, vayan y voten y ratifiquen o no ratifiquen el rumbo de los destinos de cada lugar. Bien, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, diputado, muy amable. No, a ustedes, que tengan un buen viernes. Que tenga una linda tarde. Chau, hasta luego, gracias. El diputado Picat, ahí de la provincia de Córdoba, por su tonada no lo percibieron, porque Claro. era claramente cordobés, me encantan, es como suena la tonada. Bueno, Gonza, seguimos contigo. Seguimos nomás entonces para hacer un ¿Te repaso. sale la tonada cordobesa? Más o menos. Ahí está. Muy bien, muy lograda. Tengo un amigo que le da vergüenza ajena cuando Y la sí. gente imita Y tonadas y le claro, sale sí, Y mal. bueno, le te iba a daremos decir. vergüenza a tu amigo. Te iba a decir, por No, pero a usted le respeto. salió bien, a usted le salió Nos bien, salió por eso bien. lo digo. Sí, Me sí, salen total. varias, Upa. pero no voy a hacer Bueno, la a medida que demostración. caiga no. un diputado, vas haciendo. No la quería decir mucho, ¿viste? Porque sí, hay un cierto enojo con ¿En eso de serio? la tonada. Y, ¿viste? ¿Con los cordobeses o con la tonada en general? Y por eso mismo de que nos sale mal, entonces no Ah, hay yo me- nada Ay, que- bueno. Yo me aspiro a las S, así que no puedo hacerme Claro, la porque de canchera. Río Negro Cipoletti sos. nos aspiramos Nos las S. aspiramos, nos Las eras, aspiramos. los El ojos. famoso Chipoletti que no tiene el H. Claro, porque es Cipoletti, italiano. se escribe Bueno. Cipoletti. Ujú. Cipoletti. Sí, qué rica Bueno, las manzanas. vamos a Bueno, hacer- nada, perdón. Vamos a repasar me dislegué. uno de los proyectos que tuvo su protagonismo esta semana y tiene que ver justamente con el incremento de los jubilados, algo que recién hablábamos con el diputado Picat y que fue tal vez lo que para muchos fue una sorpresa y para otros no respecto a los números, porque en definitiva finalmente esta fue una de las pulseadas que ganó el gobierno nacional esta semana y fue en la sesión en especial que se realizó este miércoles donde finalmente, bueno, no se pudo rechazar el veto del presidente Javier Milei a el aumento a las jubilaciones. Vamos a repasarlo en placas para tener en cuenta los datos más importantes. Recordemos que se necesitaban los 2/3 de los votos emitidos. Y el dato importante es, bueno, saber cuántos diputados había al momento de esta votación, que fueron 249. Y ahora vamos a hacer una especie de polarización respecto a lo que fue la votación de que se habilite el tema, que fueron dos cuestiones principales distintas. Pero bueno, ahí veíamos 6 abstenciones, Meli, que fueron muy importantes realmente a la hora del conteo, más allá de los, creo que decía 83 votos negativos. Las 6 abstenciones fueron claves a la hora de pensar en el número final y por qué no se llegó a esos 2/3, recordemos, con 249 diputados presentes. Bueno, ¿qué fue lo que se vetó finalmente? Porque quedó confirmado, firme el veto presidencial, recordemos, por segunda vez consecutiva. El año pasado sucedió lo mismo, con un proyecto obviamente que hablaba de diferentes números, de diferentes porcentajes, pero que generaba un incremento para los jubilados con actualizaciones y demás, pero en definitiva también fue vetado en el 2024 por el presidente Javier Milei y en este caso se vuelve a confirmar en este caso el veto después de que haya salido rechazado esta insistencia. Bueno, lo que se vetó fue básicamente el aumento que mencionaba recién Debo en la consulta del diputado respecto a el porcentaje que están reclamando los diputados y que creen que fue lo que se perdió en base a la inflación, que es el 7,2%. No, no es creen, es lo que se perdió. En lo que, claro, en lo que interpretan que se perdió en las jubilaciones y pensiones. Además también se presentaba un incremento del actual bono que cobran aquellos jubilados que cobran la mínima, el haber mínimo de jubilación,
de 70.000 pesos actuales a 110.000. Y después la otra pregunta es, ¿qué pasó con la moratoria previsional? Bueno, la moratoria previsional, como era un paquete aparte, un proyecto aparte, finalmente fue una de las causales por las cuales, en definitiva, se quedó sin quórum la sesión, donde terminó junto con la emergencia en Bahía Blanca y junto con el proyecto que repartía o generaba una nueva repartija en cuanto a lo que significan los impuestos a los combustibles líquidos. Son los tres temas junto con la moratoria previsional que han quedado para más adelante. En otra sesión se tendrá que tratar, en definitiva, si se genera esta insistencia o no. Y esto obviamente habla de extender la moratoria previsional, que es el objetivo por lo menos que tienen los diputados de la oposición, no todos. ¿Cómo fue la votación para habilitar el tratamiento del tema? Que este es un dato particular también, porque uno con este tipo de votaciones, y aclaramos, tengo 2 minutitos para aclararlo básicamente, por si alguien está viendo y no entiende de qué estamos hablando, básicamente que es cuando se aprueba y se genera una promulgación de una ley, es decir, aprobado en sesión en diputados, aprobado en Senado, queda confirmada la ley. Si el presidente de la Nación lo veta, vuelve a la Cámara de Origen, volvió a diputados, claramente, para generar la insistencia. Para esa insistencia se necesitan, bueno, una cantidad más robusta de votos, que es las 2/3 partes de los votos emitidos. En este caso, como no hubo un dictamen de comisión, lo que se precisaba era justamente habilitar el tema, según lo que dice el artículo 147, que es lo que mencionó el presidente de la Cámara, Martín Menem, y en este caso veíamos un cierto movimiento después de la insistencia positiva que generó la emergencia en discapacidad, mucho movimiento, todos yendo a las bancas porque no había tanta expectativa de que se genere la habilitación de este tema. Bueno, finalmente se sentaron menos diputados de los 249 que se sentaron para votar después el tema, y claro, con 159 votos a favor alcanzó para tener 2/3 partes de los votos emitidos, pero claro, hubo 18 ausencias en la votación para habilitar el tema. Una vez que se habilitó, hubo pedidos de palabra, hablaron los diputados y después se votó. Lo que estamos contando es que salió rechazado. Básicamente, para tener en cuenta, datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso decían que el impacto fiscal que iba a tener esta medida era de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Dato para tener en cuenta respecto a lo que tienen que ver los números y los porcentajes, ya que se habla tanto del déficit fiscal cero. Bien, bueno, ahí está el veto a los jubilados. Hay quienes dicen, perdón, primero que de Hace repente mucho hace frío. frío, sí, por eso como que me distraje. Hay quienes, tenemos si un minuto cocinan final, los hay quienes dicen que por ahí hubiera sido oportuno dividir toda la agenda que era en relación a los jubilados, a ver si no había que pasar un cuarto intermedio, ¿no? Por ahí se hubieran ido solamente con uno de los temas, que eran, no sé, de repente el bono, por ahí todo tenía otras chances de negociarse, Sí. políticamente hablando, ¿no? Y obviamente moratoria era lo más difícil de salir, ya se sabía, tenía menos respaldo político. De todos modos no quedó ni siquiera por tratarse porque la sesión queda levantada por falta de quórum, pero por ahí desde el principio se podría haber propuesto como por separado de todo ese paquete de proyectos que estaban incluidos en esta sesión. Bueno, nosotros nos quedamos ya sin tiempo, viernes, último día de la semana, solamente por eso somos muy felices. Eso. Vuelvan el lunes acá a la pantalla de TV, nos vamos a estar informando y contándole todo lo que se viene. Gracias. No, Descansen. gracias a vos. Buen fin de Pásenla semana y lindo, ahora buen charlamos finde. de lo que hablamos en el corte. Y las series. Nos Y debe las series. Además de necesitamos Igual dos series. esa ya me la anoté, la del barro. Ah, bien. Que tengan lindo día. Chau.